Eh, Hay un punto que algunos me comentaron con respecto al tema de patrimonio, y es que, si bien es cierto, nos entran dos normas, ninguna es directamente sobre este tema, ¿verdad? Eso se debe a que realmente las NIF no tienen una norma específica para patrimonio. Tienen pues, dos documentos, ¿verdad? Uno que es el de pagos basados en acción, sí, pagos basados en acciones, y eh, el de utilidad básica por acción, pero no hay como tal una norma para patrimonio. El tema del patrimonio se rige más que todo por lo que establece la NIC 1 y el marco conceptual. La NIC 1 y el marco conceptual dan como las generalidades del tema de patrimonio, pero no hay una norma en específico que nos diga cómo registrar eh, lo que esté relacionado a, a patrimonio. Bien, el martes comenzamos con la parte de patrimonio y vimos dos elementos. Uno que es la emisión de acciones y el otro que es la suscripción de acciones. La presentación de hoy es relativamente corta. Yo sé que en este momento su mayor preocupación es el examen de mañana, entonces mi idea es que no duremos tanto en la parte teórica, resolvamos los ejercicios que ocupo que veamos hoy y al igual que como lo hemos venido trabajando posteriormente, les subiré otros ejercicios. Aquí sí es muy amplio la cantidad de ejercicios, yo sé que son 26, entonces voy a ver como uno por cada subtema. Posteriormente les subiré el segundo de cada uno de los subtemas. Bien. Eh, el martes veíamos que en el patrimonio podríamos tener dos tipos de acciones, acciones preferentes o acciones comunes. El beneficio de tener una acción está dado por dos elementos. Uno son las variaciones en el precio que tiene la acción en el mercado. Entonces, hay personas que compran acciones por las variaciones que va teniendo la acción en el mercado y va a tener una ganancia por la adquisición de la misma. Y el segundo beneficio de tener acciones son los dividendos. Ya sean acciones comunes o acciones preferentes, van a dar un dividendo, el cual se da con cierta periodicidad. Este dividendo se realiza únicamente cuando la empresa tiene utilidades retenidas. Entonces, nos estamos relacionando un poco al estado de resultados. Si el estado de resultados de un periodo dio como resultado un ingreso, una utilidad, eh, se puede declarar un dividendo. Y vamos a considerar que los dividendos se van a distribuir de forma primero a los preferentes y posteriormente a los comunes. Entonces vamos a ver en los ejercicios que la prioridad son los accionistas preferentes. Si sobra después de los accionistas preferentes, los accionistas comunes reciben un dividendo. Esto se debe a que en el caso de los accionistas comunes, estos son los dueños de la empresa, que era un punto que vimos el martes. Los accionistas comunes eran los que tenían el derecho al voto. Los accionistas preferentes no tienen derecho a voto. En ese caso, los accionistas comunes son propiamente los dueños de la empresa y su principal eh, objetivo no es tener esa utilidad, sino más bien que el valor de la compañía suba. Vamos a ver en este capítulo que la distribución del dividendo, si bien es cierto, se declara únicamente cuando la empresa tiene utilidades, puede ser pagado de varias formas. La que uno consideraría más común es, ok, vamos a repartir el dividendo, vamos a pagar en efectivo el monto del dividendo. Este pago en efectivo es el más común de la distribución de dividendos. Pero también podría darse que lo que se distribuye es un dividendo en especie, en pasivos o en acciones.
Este otro tipo de pago de dividendos son pagos que son diferentes al efectivo, pero de un activo, podríamos decir, que tiene un importe monetario. Entonces, si bien es cierto, yo no lo voy a pagar en efectivo, doy algo que equivale al monto del dividendo. Doy, por ejemplo, acciones. Le doy más acciones de la compañía y en total esas acciones equivalen al mismo monto del dividendo que íbamos a dar en efectivo. Entonces, el dividendo se podría dar en efectivo o en un equivalente efectivo. En el caso del pago de los dividendos, vamos a tener 4 fechas importantes. La primera es una fecha de declaración y es cuando la junta directiva de la empresa determinó que se va a hacer la distribución de dividendos. En ese momento se va a hacer una cuenta de pasivo. Esto ustedes lo vieron un poco en el curso de contabilidad básica, es cuando nos solicitaban hacer un asiento de dividendos declarados contra dividendos por pagar. Ese es el momento de la fecha de declaración, es este, que es cuando la junta directiva considera que va a hacer esa repartición de dividendos y se procede a hacer el registro. Pero ojo, ¿verdad? Es un primer momento, producto de que en el estado de resultados se determinó que había una utilidad. Aún no se han pagado. Posterior a la declaración, se hace el registro del dividendo, donde ya hay una aprobación formal de los accionistas. Y finalmente se hace el pago, que es donde la cuenta de pasivo que yo tenía en la parte de declaración, en este primer punto, la cancelamos aquí en esta tercera etapa. Vamos a tener asientos en la parte de declaración y en la parte de pago. Y aquí va a ser muy variado, ¿verdad? Porque en esta parte de pago nos estamos relacionando con lo de la diapositiva anterior. No necesariamente va a ser efectivo. Podría ser que lo que estoy pagando es con algo diferente efectivo. Puede ser activos, puede ser una cuenta por cobrar, puede ser que lo que le entrego sean más acciones. Entonces podría ser efectivo o un equivalente a efectivo. ¿Dudas hasta aquí? Profe, en términos contables, entonces la fecha de registro no nos sirve para nada. No, ahí no haríamos ningún registro de asientos. Es más como una fecha de control, porque puede ser que en la fecha de registro, ¿verdad? Que es donde queda ya plasmado en las actas de la junta directiva esa aprobación. Eso es lo que nos da el visto bueno a continuar con el siguiente registro del pago, ¿verdad? Para fines contables es más como un momento de confirmación de que efectivamente se van a realizar el pago a aquel dividendo, pero sí, no haríamos ningún registro. Ok. Profe, yo tenía una duda en cuanto a lo que era emisión de acciones. ¿Qué pasaría? Bueno, una empresa puede simplemente dice, vamos a emitir estas acciones o tienen que tener un protocolo. Ese fue un poco un tema que mencioné el martes, ¿verdad? Yo no puedo emitir acciones así cuando yo quiera, sino que estas corresponden primero a una autorización que me da el ente, ¿verdad? A nivel de registro. Yo tengo que ir a nivel registral y hacer la solicitud de autorización de X cantidad de acciones.
Entonces, yo primero tengo que tener esas acciones declaradas y a partir de que yo tenga esas acciones declaradas, de ahí podría ser o no la emisión de las acciones. Pero entonces, para hacer esa emisión, primero ocupo que me las autoricen a nivel legal. Ok, ok, listo. Ok. Ok, muy bien. Entonces, bueno, otro elemento que tenemos en relación a las acciones es la utilidad por acción. Si ustedes ya han visto o han pasado por el curso de finanzas, recordarán este indicador que es muy importante, que es la utilidad básica por acción. La utilidad básica por acción, a grandes términos, va a ser tomar la utilidad del periodo y dividirla entre la cantidad de acciones que yo tengo durante un determinado periodo. Nuevamente estamos relacionando el patrimonio con el estado de resultados. Esto lo hago mención porque el patrimonio va a estar relacionado con dos estados contables, el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio, que este lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero lo que estamos viendo de momento, estamos relacionándolo con el estado de resultados. Entonces, la utilidad básica por acción también es un indicador de mercado de cuánto es la ganancia que tiene cada acción sobre las utilidades de esta empresa por periodo. Esto no necesariamente es el dividendo, ¿verdad? El dividendo es una cantidad que la junta directiva se unió y dijo, bueno, vamos a repartir este monto de utilidades en dividendos. La utilidad por acción, a diferencia de eso, nada más es una distribución de la utilidad entre la cantidad de acciones. Ahora, si no va a ser tan fácil el tema de las acciones, porque a lo largo del tiempo, no es que estas acciones necesariamente hubiesen estado estáticas, podría ser que yo haya hecho algunos movimientos con ellas, como es la emisión de más acciones, la recompra de acciones, podría ser un tema que vamos a ver, que es la división de acciones, puede ser el pago de un dividendo en acciones, que va a aumentar la cantidad de acciones. Entonces, las acciones no necesariamente son una cantidad fija. Por eso la norma nos solicita que para la determinación de la utilidad por acción, nosotros tenemos que hacer un promedio de la cantidad de acciones que han estado en circulación durante aquel periodo. Un poco como lo que veíamos en el tema número 1, cuando teníamos los desembolsos en promedio, que ellos se ponderaban por una unidad de tiempo, que yo tenía un desembolso que estuvo durante tantos meses del año y el otro estuvo durante tanto periodo del año. Eso mismo es lo que tenemos que hacer aquí en las acciones. Tenemos que ponderar la cantidad de acciones por el tiempo que estuvieron en circulación durante aquel año, generalmente, porque si lo estamos relacionando con un estado de resultados, que es generalmente una periodicidad anual o podría ser mensual, tendríamos que ver las acciones que estuvieron en circulación en esa misma unidad de tiempo. Uno de los elementos que va a afectarnos esa determinación de la cantidad de acciones en circulación es la división de acciones. La división de acciones se puede generar por muchas formas. Un elemento muy importante que puede surgir para la división de acciones es porque el valor de la acción ha subido mucho. Entonces, para hacerlo un poco más llamativa a un inversor, si hace una división de acciones, lo que va a hacer que el valor unitario de cada acción sea menor. De hecho, aquí lo vemos en la presentación que nos dice que la división de acciones lo que va a hacer es una reducción del valor nominal de la acción. Pero paralelamente lo que vamos a hacer es incrementar la cantidad de acciones. Entonces, si yo considero que por cada acción que yo tenía, ahora voy a tener 2,
estoy duplicando la cantidad de acciones y las mismas están reduciendo su valor unitario. En este caso hay que tener en cuenta que vean que, si bien es cierto, aumentó mi cantidad de acciones, se redujo en esa misma proporción en que incrementó mi cantidad de acciones el valor de la acción. Por tanto, el patrimonio se mantiene igual, ¿verdad? Eso hay que tenerlo ahí presente. El patrimonio se mantiene igual. Lo que se está haciendo es distribuirlo entre una cantidad mayor de acciones. Si yo tenía 2 acciones que valen 1000, ahora puedo tener 4 acciones que valen 500. Al final, el monto del capital social se mantiene. Y por tanto, la participación de cada uno de los socios se va a mantener. Pero sí es importante tener cuidado de que lo que nos va a importar cuando se hace la división de acciones, entonces no es tanto el valor del patrimonio, sino las acciones, cómo fueron afectadas en cantidad, porque nos va a afectar elementos como la utilidad básica por acción, que es una ponderación de la cantidad de acciones que hubieron durante el periodo de tiempo. Otro elemento relacionado con las acciones que están ahí en circulación son las acciones en tesorería. Estas yo las mencioné en la clase pasada, y las acciones en tesorería hacen que hayan menos acciones en circulación. Porque si bien es cierto, yo emito 1000 acciones, las acciones en tesorería es como una recompra por parte de la empresa de una parte de esas acciones. Entonces, no sé, yo compro 100 de las acciones que están en circulación. Entonces, si bien hay 1000 acciones emitidas, pero ahora 100 están en posesión de la empresa. Ese tipo de adquisición de acciones no podríamos considerarla para fines de la utilidad por acción, porque la utilidad por acción nos dice que es la cantidad de acciones que están en circulación. Cuando nosotros hacemos la recompra producto de acciones en tesorería, esas acciones dejaron de estar en circulación. Ahora son acciones que tiene la empresa. Y recordemos que la empresa es dueña de acciones de ella misma. Así es como tendríamos que interpretarlo. Es una persona jurídica la que se está adjudicando aquellas acciones. Y ahora no tenemos una persona física. Y no son acciones de otra empresa, sino de la misma empresa. Y pues tienen todas las mismas condiciones que nos dice por aquí. Están pagadas totalmente, ¿verdad? Cuando se hizo la suscripción, se canceló por completo. Están emitidas legalmente. Pero lo que pasó es que la empresa las volvió a adquirir por algún motivo. En algunos casos es para conservar el control. Si algún socio ya no quiere aquellas acciones, antes de vendérsela a un tercero, la misma empresa es la que lo adquiere. Y bueno, aquí los podría volver a emitir en cualquier momento. Si bien es cierto, están en circulación, en tesorería en este momento, es decir, las tiene la misma empresa, en algún momento las podría volver a poner en circulación. Y tendríamos que considerarlo como parte del patrimonio, no son un activo, son parte del patrimonio y son un patrimonio negativo. Disminuyen el patrimonio. Tengo por aquí una consulta. Ok, por aquí tengo una consulta de Camila. Bueno, un elemento que mencionaba de por qué se querría tener las acciones en tesorería era precisamente para conservar el control de la misma empresa. Ahora, si hay otras situaciones, no es tan común que la misma empresa quiera tener acciones de ella. Pero, por ejemplo, sí sería importante que la empresa adquiera acciones de ella misma para los planes de compensación en acciones. Entonces, antes de emitir más acciones, ella podría adquirir acciones del mercado y con eso hace sus planes de compensación. Otra parte
es para la utilidad por acción. Entre menor cantidad de utilidades hay, perdón, de acciones hay en circulación, la utilidad por acción va a ser mayor. Este es un indicador importante a nivel de mercado, que es la utilidad por acción. Entonces, hay un aspecto de mercado que podría mejorar, ¿verdad? La imagen de la empresa. Bueno, habría que ver algún otro caso. En este momento no se me ocurre ninguno, porque el más común, como reitero, es la parte del control. Hay algún socio que no está tan satisfecho con la empresa y se le compra a él las acciones para que deje de estar, ¿verdad?, en la junta directiva. Profe, las personas en la junta directiva siempre sí o sí tienen que tener acciones. No, no necesariamente. Hay integrantes de la junta directiva que no tienen ninguna acción. La junta directiva es determinada generalmente por la asamblea de accionistas, donde la asamblea de accionistas es la que sí tiene el 100% de las acciones en circulación. Entonces, en esa asamblea de accionistas son los que van a escoger quiénes son los integrantes de la junta directiva, y estos a su vez son los que designan cuáles son los gerentes de la empresa. Ok. Muy bien. Ok, está bien. El caso de las acciones en tesorería se lleva o se tiene que llevar un control muy similar al que vieron cuando estaban en contabilidad intermedia 1 en el tema de inventario. Las acciones en tesorería se pueden llevar como si fueran un inventario. Entonces, aquí tenemos que repasar un poco los temas, por ejemplo, de PEPs, WEPs, promedio e identificación específica, porque bajo ese tipo de elemento es que se lleva el control de las acciones en tesorería. Son una cuenta de patrimonio negativo, del cual vamos a irle llevando un control de acuerdo a algunas de estas metodologías. Entonces, esto se debe a que, la institución está adquiriendo las acciones, pero en algún momento las va a volver a emitir. Entonces, de acuerdo a aquella política de PEPs, WEPs, promedio, van a tener un costo de adquisición y posteriormente van a tener un costo de colocación. Y de acuerdo a eso, ahí vamos a registrarle ganancias o pérdidas a nuestra transacción. Entonces, vamos a llevar el control de la cantidad de acciones en tesorería de acuerdo a alguna metodología de inventario, PEPs, WEPs, promedio o identificación. Y hay un caso en particular que puede ser que nos donen las acciones. Un accionista de ella no quiere aquellas acciones y se las devuelve a la empresa. Eso sucede, vean que en el caso de las acciones en tesorería que mencioné al inicio, ¿verdad? Estamos adquiriendo, la prensa lo está adquiriendo. Hay una salida, un desembolso. Y en el caso de las donaciones, que es la segunda forma de adquirir las acciones en tesorería, no tienen un costo. Simplemente el propietario de la acción se la está dando a la empresa porque quiere. Es una donación y ahí lo tendríamos que considerar como un ingreso por aquella donación y registraremos la cuenta no como un activo, sino como una deducción del patrimonio exactamente igual. Bien, hasta el momento hay alguna consulta, duda general. ¿No? Bien,
Creo que ya aquí terminamos. Para terminar, hay otro elemento que puede generar la emisión de acciones y que entonces cambia también la cantidad de acciones que se encuentran en circulación, que son los planes de compensación. Los planes de compensación los vieron un poco también en Contabilidad Intermedia 1. Ya muchos de estos temas ya tienen como una base que ustedes ya ven en otra contabilidad. Los planes de compensación es un beneficio que se le da a un trabajador. Cuando ustedes vieron la parte de pasivo, puede ser que un trabajador, por su buen desempeño, reciba una gratificación por parte de la empresa. Y ahí hablábamos de una gratificación que va a recibir el trabajador en unidades monetarias, en efectivo, se le va a hacer un pago. Pero ya vimos que no necesariamente tendríamos que hacer un pago en algunas transacciones, sino que podríamos agregar acciones. Entonces, los planes de compensación, en este caso, en el tema del patrimonio, va a ser el otorgamiento de acciones a trabajadores por su buen desempeño o por el cumplimiento de una meta o por algún elemento en particular. Y entonces lo que vamos a hacer es, en vez de darle la remuneración, lo que se da es la posibilidad de que se convierta en accionista de la misma compañía y ahora pues disfrute de la distribución de las utilidades. Entonces, nuevamente, este es un caso que va a hacer que se modifique la cantidad de acciones en circulación porque estamos contemplando en el plan de compensación una emisión o un otorgamiento de acciones, porque también podría ser que tomamos de las acciones que ya existen en tesorería, por ejemplo, y ahora se las vamos a dar a los trabajadores. Entonces, planes de compensación lo vamos a considerar también como una modificación de la cantidad de acciones en circulación que la incrementa. Y por ahí tendríamos esos temas en forma teórica. Dudas generales para pasar a la parte práctica. Ninguno.